El sistema de salud no son solo cifras, sino que son personas que están tal vez en momentos muy delicados y que necesitamos poner a los pacientes en el centro del sistema y poder diseñar unos planes de respuesta que puedan responder a sus necesidades. Nosotros hemos identificado 3 intervenciones en los primeros 100 días y que tienen que tener un efecto en los primeros 30 días inmediatos. Lo primero es que tenemos que resolver la crisis asistencial, es decir, necesitamos un puesto de mando unificado en presidencia que nos permita escalar el espacio de toma de decisiones para que desde la presidencia podamos gestionar todos los niveles intersectoriales y a nivel territorial para poder solucionar la punta de la pirámide, que es un ejercicio de priorización de las quejas y de las dificultades y atenciones represadas de riesgo vida. Nosotros calculamos que puede haber alrededor de 10 millones de atenciones represadas en el sistema que necesitan una intervención inmediata y que esta es la herramienta de política pública para solucionarlo. Yo empezaría por ahí y ya les cuento un poco más de los otros elementos, pero creo que hay que... Usted dice que son 3 intervenciones. Me menciona la primera, que es el plan, digamos, el plan de mando unificado en Casa de Nariño. Sí. Y eso tendría un esquema de priorización. El segundo, como para tener la claridad. Perfecto. Lo segundo es que necesitamos inyectar unos recursos adicionales para el sistema para reactivarlo. Hay un tema que es indispensable, que es cumplir la orden de la Corte del Auto 007, que implica reconocer la insuficiencia de la UPC y inyectar unos recursos que le permitan al sistema poder tener que los prestadores cuenten con unos recursos para poder volver a prestar servicios y que los proveedores de medicamentos puedan volver a entregar los medicamentos a los pacientes. Esa es la segunda intervención. Y la tercera intervención tiene que ver con el elemento institucional o de gobernanza, y es que el 8 de agosto vamos a recibir un sistema en el cual el 50% de las personas van a estar aseguradas a EPS intervenidas. Y ahí necesitamos remover los interventores, entrar con un equipo técnico que nos permita obtener información verificable y confiable sobre cuál es la situación de esas EPS intervenidas, porque hoy no lo tenemos, y finalmente pensar en un modelo de administración de esas EPS intervenidas que lo saque del control estatal. Yo creo que esas serían las 3 medidas inmediatas que por ahora es importante tener en cuenta. Perfecto, nos vamos entonces con Claudia López, el doctor Alejandro Gómez. Muchísimas gracias. Pues bueno, de nuevo muy buenas noches. Ustedes presentaban unos videos en donde se veía parte del dolor que sufren hoy millones de personas esperando medicamentos o en las puertas de urgencias, entre otras porque urgencias es el tapón del cuello de botella. Cuando se cierran servicios electivos, cuando se cierran consultas, se cancelan cirugías, se suspenden tratamientos, todos los pacientes terminan en urgencias. Entonces urgencias se revienta y allí se vive el drama de la manera más cruda. Llama la atención que frente a esto que ustedes muestran, la posición gubernamental sea decir que aquí no pasa nada, que estamos perfectamente, es más, que estamos mejor de como estábamos, que las tasas de algunos indicadores vienen bajando y que en realidad se ha creado es una narrativa alrededor de la crisis. Yo creo que esto no soporta ese tipo de argumentos. Yo creo que es palpable la condición de crisis. Preguntas, Diana, entonces, ¿con qué tenemos que empezar? Desde la campaña con Claudia nosotros identificamos no una, sino 2 crisis. Hay una crisis estructural del sistema de aseguramiento en Colombia y es una crisis que viene por lo menos de hace 10 años. Me imagino que de eso nos ocuparemos un poco más adelante. A esa crisis se le suma una crisis aguda actualmente, que es una crisis de liquidez. Hoy por hoy, coincido con los aspectos que se mencionaban ahora, de cada 100 pesos que entran por prima a las EPS, se están saliendo 110. O sea, la siniestralidad está un 10% por encima de los valores de la prima. Eso significa que hay un descalce del 10% mensual. Si esas EPS tienen, como tienen hoy, una orden de girar directamente el 80% de la UPC, mírese cómo se genera aquí una cascada de tragedias. Por cada 100 pesos, Diana, que está facturando una clínica, le están pagando 60. ¿Por qué? Porque si a usted le facturan 120, pero solo le entran 100, y de esos 100 usted gira el 80, termina siendo el 60 de la factura. Esto
que es una multiplicación pues un poco simple, denota que se está reventando el sistema por los prestadores. Claro, hemos hablado mucho y tenemos que ocuparnos de la unidad de pago por capitación, pero el problema que está salvando o que está generando dolor y muerte es el de los prestadores, de modo que nosotros también entraríamos con un plan de choque de manera inmediata a generar un fondo con títulos de deuda del Estado colombiano, que tendríamos que crear, lo hemos llamado incluso Fogasalud, como un Fogafín para el sector salud, porque tenemos que rescatar la prestación de servicios de salud. Tenemos que entrar rápidamente a inyectarle dinero a los prestadores, a las clínicas, a los hospitales, a los proveedores farmacéuticos, para que se logre lo que estamos todos buscando, y es que se reinicien los servicios de manera urgente. Entonces, esto es lo primero. Esto, por supuesto, tiene una cantidad de detalles técnicos. Esto, por supuesto, tiene unas limitaciones presupuestales brutales, porque vamos a recibir un país... títulos de deuda, yo pregunto, ¿de dónde? De acuerdo, pero es que con todo y esto, la crisis que hoy tenemos en salud es de tal nivel que tiene que estar priorizada dentro del plan de acción en los primeros días, y entonces con ese fondeo que nos permite hacer factoring de la cartera que tienen las clínicas y hospitales, le inyectamos rápidamente recursos al sistema de prestación y con eso mejoramos la angustia que hoy se vive. Mil gracias. Doctor Sánchez, de la campaña de Abelardo de la Espriella, por si acaso. Pues yo creo que tenemos que comenzar llamando las cosas por su nombre. Nosotros estamos en una crisis humanitaria. Y eso lo podemos evidenciar no solamente desde diciembre, que lo venimos nosotros mencionando, sino hoy el Instituto Nacional de Cancerología no está atendiendo a pacientes de la nueva EPS, que son en este momento los que tienen 25 millones de pacientes. Eso significa que esas personas que están sin tratamiento están en riesgo de que su cáncer avance. Es decir, la crisis humanitaria es real y tangible. Entonces llamemos las cosas por su nombre. Estamos en una crisis humanitaria y hay que atender a los pacientes inmediatamente. Dicho eso, nosotros lo que consideramos hacer es inyectar inmediatamente recursos por 10 billones de pesos. No vamos ni a titularizar, lo tenemos dentro del presupuesto nacional, tenemos ya unas contrapartidas ya establecidas de dónde los vamos a sacar plata del ADRES y vamos a canalizar esos 10 billones de pesos en unos bloques específicos, 4 billones de pesos para pagarle a prestadores y para pagar nóminas atrasadas. No puede ser que el personal de la salud hoy no tenga su remuneración completa. Segundo, vamos a inyectar 3 billones de pesos para medicamentos, porque tampoco le estamos pagando a los laboratorios. Hay que pagar a los laboratorios. 2 billones de pesos vamos a destinar para pacientes crónicos y la entrega de los medicamentos que están represados, porque también hay que hacer eso inmediatamente. Y tenemos un colchón que vamos a dejar allí para una intervención en el ADRES, porque, en INVIMA. INVIMA tiene 28.000 procedimientos represados, y el IELTS, que es el Instituto de Tecnologías en Salud, que también necesita un reforzamiento. Con esa inyección de los recursos de manera inmediata, haciendo inmediatamente también caso a la orden de la Corte de empezar a ajustar la UPC de una manera diferenciada con otras variables, que también es importante. Consideramos que tenemos resuelto el 50% del problema. El otro 50% del problema es mirar la deuda histórica. Diana, tú decías 25 billones, no estás hablando de la nueva EPS. Nueva EPS tiene 3 vigencias sin estados financieros. Nosotros hacemos un cálculo de 20 billones de pesos. Eso hay que depurarlo. Pero el 1 de junio, cuando sea Abelardo presidente, o el 21 de junio, vamos a hacer una mesa de concertación, vamos a sentar a todos los actores, nos vamos a mirar a la cara y vamos a decir qué deudas nos vamos a reconocer, qué deudas no nos vamos a reconocer, y después cómo las vamos a pagar.